Buenas noches, mi nombre es Carmen Rosa Gómez Martínez, estudiante de Ingeniería Ambiental. La primera pregunta que teníamos que desarrollar es qué es un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación es un plan que se define antes de un trabajo de investigación. Este plan debe contener una metodología científica, debe ser una información o presentarse una información metódica y organizada de acuerdo a la metodología de investigación que se esté utilizando. Esta información gira en torno a un problema para formular una hipótesis encaminada a la solución de ese problema. En este sentido, el proyecto de investigación es la evaluación previa del problema, el alcance que tiene y la importancia y los recursos que serán necesarios para el desarrollo del trabajo de investigación. Es como plasmar en un documento absolutamente toda la estrategia que se va a utilizar desde el mismo momento en que planteamos el problema hasta la solución del mismo. La siguiente pregunta es ¿qué es el planteamiento del problema? Entonces, el planteamiento del problema es la base del proyecto de investigación o del trabajo de investigación. Es como donde arrancamos, tenemos que tener bien definido cuál es el problema a investigar. En él se define, se afina y se estructura de manera formal la idea que mueve la investigación. Ahora pues, ¿cómo se elabora el planteamiento del problema? Entonces, primero se identifica el problema, es decir, descubrimos el tema o cuestión en que se pretende abordar o que se pretende solucionar. Se valora el problema, es decir, qué tan pertinente y qué tan importante o relevante es este problema identificado. Luego se hace la formulación del problema. Aquí se supone la elaboración del problema en forma de pregunta, por ejemplo, ¿cómo afecta, en mi caso, cómo afecta la contaminación de las aguas residuales a la cuenca hidrográfica del Caño Lechemiel? Luego, definición del problema, es decir, los antecedentes de este problema, las teorías y todo lo que tenga que ver con el problema en sí. Y la delimitación del problema. Debe ser preciso en aspectos concretos del tema, los cuales serán abordados en el transcurso del plan de investigación o el proyecto de investigación que se tenga. ¿Qué es la pregunta de investigación y cómo se clasifican estas preguntas? La pregunta de investigación es el primer paso para comenzar una investigación y existen varios tipos de preguntas. Entonces tenemos las preguntas descriptivas, que estas son útiles para conocer el tema que se está investigando. Por lo general son el punto de partida de la investigación. Las preguntas descriptivas se refieren al aquí y a la ahora. Sus respuestas pueden describir una situación o un concepto o una persona. Tenemos las preguntas comparativas, que estas preguntas comparativas son útiles si deseas explorar las diferencias y similitudes entre dos o más elementos. Definitorias, que permiten determinar cómo se relaciona tu tema en un contexto mucho más amplio. Preguntas evaluativas o normativas, preguntas explicativas, las preguntas predictivas, preguntas de encuadre y también nos preguntan cómo se formula. Los primeros, pues hay tres pasos importantes para formular una pregunta de investigación. Definir un problema o el asunto a investigar. Delimitar el problema, aplicar las 5 estrategias del problema delimitado. Entonces aquí vienen las causas del problema, las consecuencias, pensar en una solución del problema, preguntarse si el problema o asunto sucede en otro lugar y qué consecuencias tiene, y preguntarse si el problema sucedía antes o si el problema o asunto pasado sucede hoy en día. ¿Qué es la justificación?
La justificación es exponer las razones del por qué se motiva a hacer ese trabajo de investigación, es decir, del por qué se va a hacer todo ese proceso de investigación en torno a esa problemática, por qué es importante darle solución o crear una hipótesis que lleve a la solución de la problemática citada. En la justificación, pues vienen todos esos aspectos. Desde el mismo momento en que formulamos la pregunta, ya la tenemos que tener clara. ¿Para qué y para quiénes o a quiénes afecta esa problemática? Pregunta también cómo se formula la justificación. Bueno, aquí en la justificación se debe describir el problema, las razones del mismo, las razones que dan para que ese problema se dé, crear la necesidad o demostrar la necesidad que se tiene de que esa problemática se solucione y finalmente pues hablar del tema del presupuesto, de los recursos que van a llevar o que se van a gastar en la resolución de esta problemática. También pregunta sobre qué es una hipótesis de la investigación. Bueno, la hipótesis de investigación es aquella afirmación que funciona como base de un proceso de investigación. El trabajo de investigación en este sentido, mediante un proceso riguroso de estudio, análisis y examen de los resultados obtenidos, deben servir como de comprobación y refutación a la validez de la hipótesis planteada inicialmente. La hipótesis básicamente es la parte fundamental del todo el trabajo de investigación, bien sea que éste se circunscriba en el campo científico, humanístico, social o tecnológico. ¿Qué son los objetivos de investigación? Entonces, los objetivos de investigación es el fin o la meta a lo que se quiere llegar. Pretenden alcanzar es el fin o la meta que se pretende llegar a alcanzar con el proyecto de investigación. También indica el propósito por el que se realiza la investigación. Básicamente existen dos tipos de objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Bueno, el objetivo general tiene que ver con el aspecto central de la investigación y el objetivo específico tiene que ver con aspectos mucho más concretos derivados del objetivo general. Y la redacción generalmente se da en verbo infinitivo y deben ser claros, alcanzables y pertinentes. Los objetivos deben estar planteados a partir de la hipótesis o del problema que se está evaluando. Por último, nos preguntaban sobre que habláramos con nuestras propias palabras sobre lo que entendemos de proyecto de investigación. Bueno, comprendí que un proyecto de investigación es como la planeación de un trabajo de investigación. Es decir, todo lo que yo voy a hacer en campo o todas mis actividades que voy a realizar en torno a un trabajo de investigación ya deben estar por escritas, ¿sí? Porque inicialmente yo puedo tener mis objetivos y mi justificación y todo el tema de la necesidad de crear una solución o alternativas de solución a una problemática, pero eso debe ya estar documentado con todas las bases teóricas, todo lo que hayan de otras investigaciones con relación al tema ya citado o de pronto a la problemática dada. Entonces comprendo que el proyecto de investigación debe ser un documento donde yo plasme todas las estrategias que voy a hacer desde el principio, desde que me planteo la pregunta de investigación hasta la resolución de la problemática. Comprendo también que el proyecto debe contener un cronograma de tiempos donde yo tenga ya estructuradas todo el plan de trabajo que voy a realizar durante mi trabajo de investigación para que todas las actividades estén controladas y estén organizadas de una forma
metodológica, de una manera en la que yo me pueda plantear unos tiempos de investigación. También entiendo que durante ese proceso de investigación pues hay una recolección de datos y de información en campo y todo eso tiene que ir ya documentado. Toda esa información que uno recolecte desde que da lugar a la pregunta de investigación hasta la solución de la problemática debe estar toda documentada para que todo ese trabajo de investigación quede totalmente por escrito con todas sus evidencias y de una manera estandarizada que cualquiera que lo consulte pues lo pueda tener como base de otras posibles trabajos de investigación. Además de ello, de lo que también entendí es que a pesar de que esto le da a uno libertad como profesional de investigar cualquier tipo de problemática a la cual no se le ha dado solución, sí tenemos que tener en cuenta que a pesar de que tenemos esa libertad, todo ese tema de proyecto de investigación ya está estandarizado y tiene una metodología científica que se debe respetar. Por lo último, nos preguntaban qué es la formulación del problema. La formulación del problema de investigación es la etapa donde se estructura formalmente la idea de investigación. Una buena formulación del problema implica necesariamente la delimitación del campo de investigación. Establece claramente los límites dentro de los cuales se desarrolla el proyecto. Es decir, que dentro de mi proceso de investigación yo debo tener claro hasta dónde llega esa investigación. Y para ello es necesario tener un límite de aplicación del proyecto o del trabajo de investigación. Entonces no me puedo extender demasiado si no cuento con los recursos necesarios, tanto recursos económicos como recursos tecnológicos o como otros recursos adicionales que yo necesite. Entonces, tengo que evaluar todo esto para realizar todo mi proyecto de investigación. Eso es lo que yo entendí de todo lo que consulté, de lo que leí. Espero pues haber dado respuestas satisfactorias a las preguntas hechas en la guía. Muchísimas gracias, que tengan feliz noche.